conoció, a los que antes conoció, eso es preexistencia. A ellos en la existencia los llamó, porque nosotros venimos aquí a existir, pero porque ya preexistíamos. Entonces aquí en la existencia nos llama, así como llamó a Abraham. Abraham es el primer hombre que Dios llamó, ya no es el hombre creado. Con Abraham ya no trabaja Dios con él como hombre creado, sino que trabaja como llamado. Pero ya saben que nos han dicho que Adán es el creado, ¿verdad? Por eso es que tenemos ese desajuste, ¿verdad? Porque decir que Dios ya no va a trabajar con el hombre creado es un poquito desajustado, pero así lo aprendimos y ahora que sabemos más tenemos que ir ajustando, ¿verdad? Yo creo que podríamos decir mejor, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos llamó cuando ya nos hizo, ¿verdad? Es más lógico ahora para nosotros que ya estudiamos más la Biblia, porque la creación nuestra pertenece a nuestro espíritu. Pero Él nos llamó cuando ya habíamos sido hechos. Y se recuerdan ustedes que gracias a Dios que hemos podido entender por los versículos de la Biblia que los creados y hechos, al unir la creación con la hechura, somos alma viviente. Al unir la creación con la hechura, nosotros venimos a ser alma viviente. Y al unir la creación con la hechura y la formación, es un ser tripartito. Por eso es que dice que cuando Él sopló al mono, dicen los hermanos, cuando Él sopló al muñeco, ¿verdad? Pero un mono es un muñeco, ¿verdad? Y una mona es una muñeca. Así que no se ofendan cuando les dicen monos o monas, ¿verdad? Es una caricia, es una flor, un piropo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios sopló el muñeco, ahí ustedes pueden ver la creación del hombre, que es el espíritu con el cual lo soplan al muñequito de barro. Y al unir ese espíritu con el muñequito de barro, resulta en él un alma. O sea que viene a existir un alma, y el alma somos nosotros, es la persona, o sea, el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Esa es una persona. Intelecto, sentimiento y voluntad. Eso es una persona en la Biblia. Donde hay intelecto, donde hay sentimiento y hay voluntad, esa es una persona. Por eso es de que las doctrinas las han acomodado para ayudarnos a ver si entendemos. No es tanto querer impresionar con una doctrina, sino que la enseñanza, por eso fíjense pues, porque esto, si somos buenos estudiantes, en vez de criticarnos entre nosotros nos consideramos el uno al otro. Por ejemplo, los cristianos que les llaman trinitarios, ellos, por la razón que ellos presentan a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, por la razón, porque ustedes deben de saber, si ustedes no saben por qué ellos presentan así a Dios, entonces ustedes solo los van a criticar. Pero la realidad es que cuando ellos sacaron los versículos de la Biblia que tienen que ver con el Padre, ellos encontraron que todos los versículos que hablan del Padre, el Padre tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Por eso ellos dicen, es una persona. Cuando ellos sacaron todos los versículos del Hijo, ellos encontraron que todos los versículos relacionados con el Hijo, cuando se habla del Hijo, el Hijo tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Por eso dicen que Él es una persona. Y cuando agarran todos los versículos del Espíritu Santo, sucede lo mismo.
ellos encuentran que todo versículo en la Biblia que habla del Espíritu Santo habla de alguien que tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces, por eso es que ellos dicen que Dios es tres personas. Ahora, no hay error, o sea, es tres personalidades, pues. Es tres formas de hablar de Dios. Si se habla de Él como Padre, tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Si se habla de Él como Hijo, tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Y si se habla de Él como Espíritu, tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Pero cuando alguien lo presenta de esa manera, hay hermanos que tienen prejuicios. Pero la realidad es la realidad. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención al estudiar la Biblia, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces ahí está hablando de que a nosotros nos predestinan antes de nacer. O sea que Dios, como ya nos conoció, ¿verdad? Hagan caso y cuenta. Miren, a medida que Dios nos ha bendecido, y yo le doy gracias a Dios, porque esto solo puede recibirse por misericordia y gracia. Pero a medida que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta cuán precioso es Dios, porque en Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Yo no sé qué parte no entendemos de ser creados en Cristo Jesús. ¿Qué parte no entiende un cristiano de ser creados en Cristo Jesús? Pero noten que el Espíritu Santo es bien cuidadoso porque siempre nos asocia. Pongamos Efesios 2:10, siempre nos asocia. Y ustedes se van a dar cuenta que no estamos mintiendo. Efesios 2:10. Mire, ahí dice porque somos hechura suya. Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese versículo es oro. Porque ese versículo dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él nos abre los ojos y nos dice, tú eres hechura, creado en Cristo Jesús, ahí está a los que antes conoció, nos conoció como criados. Nosotros como criados, Él nos conoció. Y como criados somos de la nada. O sea que lo hemos repetido esto, lo hemos dicho muchas veces, pero es maravilloso. Para crear Dios algo de la nada, ¿cómo hace? Solo dice, sea tal cosa. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Entonces, cuando Dios te crió a ti y me crió a mí, crió a Galo, dijo, sea Galo. ¿Sí? Y dice que desde entonces hay muchos problemas. Así dicen, ¿verdad? Ese es un dicho. Dice que dijo Dios sea Eva y desde entonces todos los hombres tienen problemas. Bueno, todos somos problemas, cada uno de nosotros es un problema. Pero vean pues, vean que la palabra es consistente, o sea que lo que dice en Génesis lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y nos dice la razón para la cual nos hizo y nos creó, para buenas obras. Y ustedes conocen al hermano Carrillo y siempre les he dicho que hacer buenas obras no es darle un sándwich a cada uno de los pobres que no tienen que comer, porque algunos creen que esas son las obras para las cuales Dios nos llamó, ¿verdad? Ponernos a repartir sándwiches en el parque a todos los que no tienen comida y a los jóvenes. Pero no son esas las obras, porque las obras se tienen que ir buscando claramente. ¿Cuál creen ustedes que es la obra que Dios los puso a hacer a ustedes? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? ¿Cómo? Predicar el Evangelio, amarlo. Vamos a ver qué más. ¿Cómo, mijo? Representar a Cristo, amar a los hermanos. Pero se dan cuenta que ninguno me cita la Biblia. Denme un versículo y con uno que me den ya estoy conforme. Génesis 1:27.
¿Por qué no leemos un poquito? Vamos a ir porque tenemos que saber que nos hizo, nos creó y nos creó para buenas obras. Entonces tenemos que ver cuáles son las buenas obras. ¿Cuántos están contentos? Yo miro que muchos están contentos porque me ven de nuevo. Dice, ay, el hermano Carrillo, yo creímos que ya es Kamik. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Miren lo que dice Juan 6:29, pues si no se les olvide, cuando a ustedes les pregunten cuál es la buena obra para la cual Dios nos crió y nos hizo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Entonces fíjense pues, nos hizo Él, nos creó, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para creerle a Cristo, para creer que Él es el enviado de Dios. Eso es hacer la obra, porque ellos le preguntaron, si quieren, leamos un poquito antes, leamos un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 26, desde el 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque te di sándwiches. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes dicen, ustedes me andan buscando porque les di sándwiches. Por eso les dije, hacer la obra de Dios no es darle sándwiches, porque el Señor Jesús es el que me enseñó a mí que no es darle sándwiches. Mire, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis los sándwiches y os saciasteis. O sea que ellos andaban atrás de él porque él daba de comer. ¿Verdad? Como en Burlington. Porque él daba de comer, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjese. A pesar que la buena obra tiene que ver con comida, pero con comida espiritual, no con comida material. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y les contestó bien sencillito. Así que usted tiene que aprender lo que es hacer las obras de Dios, porque Él nos conoció, nos llamó, Él nos predestinó para buenas obras. Nos hizo y nos creó para buenas obras. Y aquí están las obras de Dios. Mire, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acuérdense pues, poner en práctica. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Porque eso no está oculto a nosotros. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Y si dice que creáis, hermano, tengan fe, tengan fe. Si ustedes tienen fe, ustedes están cumpliendo el propósito de Dios. Y ya ven que se va simplificando. Es tener fe. ¿En quién? En Jesús. Si toda nuestra fe está en Jesús, estamos haciendo la obra. Yo me gozo porque venimos aquí y le cantamos a Él porque creemos en Él. Estamos aquí, ofrendamos porque creemos en Él. Amamos a los hermanos porque creemos en Él. Leemos la Biblia porque creemos en Él. Y tiene que ver con comer. Tiene que ver con comer porque dice, ustedes me están siguiendo porque les di sanguchitos. Y se saciaron pues. Para ustedes eso es un milagro, dice.
Imagínense cuántos días no habían comido. Y darle de comer a un pobre hambriento, hermano, y mayormente si usted hace un milagro de volver el pan, multiplicarlo y le da a todos, ellos se quedan asustados. Pero ese es el ejemplo que él usa, es la ilustración que él usa para enseñarnos a hacer la obra de Dios. Dijo, no me busquen por señales, no me busquen por milagros, porque el problema es que uno se confunde muy fácil, porque la gente cree que la fe es ver milagros. Pero noten pues que Dios está en otro rollo y nosotros en el rollo de nuestra propia opinión. Es por eso que la Biblia es peligrosa, porque es una espada de dos filos. O la agarras para gozarte como nene o niño, la agarras como figuritas y cosas elementales, o le pides a Dios que te abra tu entendimiento para que la puedas usar legítimamente para que crezcas. ¿Verdad? Definitivamente sí, darle de comer a 5,000 personas, multiplicando 2 peces y unos panes, ese es un milagro. Pero el Señor dice, pero no se conformen con eso, sino hagan la obra, crean en Él, crean en Él, porque muchos creían en los milagros, pero no creían en Él. Entonces, muy, muy, muy importante para nosotros y por eso podemos leer el versículo que les dije, el 30. El 30 nos aclara porque es el contexto. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Ya de ahí les empieza a hablar del maná que les hizo descender del cielo y ya ahí entramos a las figuras, entramos a las sombras y las parábolas y les pone de ejemplo que comieron pan que caía del cielo, pero que aún eso no era la meta de Dios, sino Él como el verdadero pan. Entonces a Él es el que tenemos que comérnoslo. Y más adelantito en este mismo capítulo dice, el que no se come mi carne y no se bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ya ahí los puso más pensativos. Entonces, hermano, gracias a Dios que, volviendo a Romanos, porque estamos en Salmona, pero les di un breakcito de Salmona, solo como para que vean cuánto nos gozamos en Washington. ¿Verdad? Regresemos a Romanos 8:29, que es un versículo, el 29 y el 30, que nos ayuda para que recordemos pues que somos celestiales, que tenemos un programa, que no nos salgamos del programa, porque el diablo siempre nos quiere sacar del programa, sacarnos de la ruta y nosotros andar en otro rollo. Porque a los que antes conoció, Dios te conoció, mi hermano. Jesús no ora por gusto. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, Él hace que nosotros veamos con más claridad estos pasajes. Porque a los que antes conoció, por eso les decía yo, ¿te acuerdas que te conocía el Padre hasta que te lo dice la Biblia? La forma que Dios nos manda a nosotros a este mundo, ya ven que no nos manda como mandó a Adán. Porque Adán cuando Dios lo hizo aquí abajo, yo estoy bien seguro que de 33 años lo hizo, ¿verdad? Y sin ombligo, ¿verdad? Porque, o sea, pero él tenía mucha sabiduría. Yo quiero que ustedes piensen en Adán cuando se ponía a platicar con Dios, porque dice la Biblia que hablaba con Dios. Ahora noten pues, noten que eso nos revela cómo somos nosotros, porque Génesis revela cómo somos nosotros en la vida del Espíritu. ¿Verdad? Dios nos revela a nosotros que cuando Él nos creó de 33 años.
pero nos hizo chiquitos aquí. Aquí nos hizo chiquitos. Ah, estás experimentando, estás ejercitándote en tu mente, porque yo soy así, ¿verdad? Yo me ejercito con la palabra, pero yo puedo ver con toda claridad que Dios me crió de 33 años, pero aquí no me mandó de 33. Aquí me mandó chiquitito y con ombligo, ¿verdad? O sea que viene uno con los ojos cerrados, ¿verdad? No puede hablar, no viene desarrollado, pues. Eso pero uno va aprendiendo, ¿verdad? Porque, ¿qué hace el nenito cuando acaba de nacer? Le acercan la mamila y ¿cómo hace? La anda buscando, ¿no? O sea que tenemos buenos instintos, hambrientos como siempre. Si a nosotros no nos cuidaran, oigan eso, nosotros nos quedaríamos sin desarrollar, nos moriríamos. ¿No les llama a ustedes la atención cómo nos hizo Dios? No cómo nos creó. Porque si nos crearon en Cristo Jesús, Él es la sabiduría. Entonces nosotros cuando fuimos creados, wow, éramos como Adán de 33 años que le podía poner nombre a todos los animales, sabía hacer todo, era pero súper sabio. Imagínense ponerle nombre a todos los animales. Un león le puso león y no se equivocó. Al perrito le puso perro y no se equivocó, porque cuando ustedes leen el significado de cada nombre, representa lo que es ese animalito. Perro quiere decir el mejor amigo del hombre. Por eso todos dicen, el perro es el mejor amigo. No, es que eso significa. Ahora si ya le pone chucho, pues ya cambia el significado, ¿verdad? Pero si usted le dice perro, entonces noten pues que Dios por medio de las cosas hechas nos explica las cosas invisibles y nos explica todo lo que Él tiene para nosotros. Si ustedes ven cómo tiene que desarrollarse un nene desde que nace, ustedes ven que él no mira, él no camina, él no habla, él no puede buscar su comida por sí mismo, sino que tienen que ponerle una mamá. Esa es una sombra de que nosotros venimos a este mundo porque a nosotros nos conoció y nos predestinó y nos llamó, pero a nosotros nos manda a que nos desarrollemos. Nosotros nos desarrollamos espiritualmente. El desarrollo del niño físicamente es una sombra de que nosotros nos desarrollamos hasta llegar a la plenitud, ¿verdad? Ese niñito a los 28 años es un doctor haciendo cirugías. ¿Qué le parece? Entonces cuando el hermano Carrillo insiste e insiste e insiste e insiste, lo digo como 20 veces, e insiste que usted crezca, es porque yo lo he aprendido en la Biblia. Que nosotros no tenemos que quedarnos ignorantes ni niños, tenemos que desarrollarnos espiritualmente. Y por eso les digo, hermano, cada vez que tú faltas a la reunión, te perdiste algo porque yo nunca me quedo sin enseñar algo nuevo. Usted me escucha a mí y alguna palabra va a oír nueva, algo nuevo, porque eso se llama pan fresco, ¿verdad? Y no como chiste, porque aquel que hace el chiste dice, oye Venancio, dice, qué fresca está la mañana, dice, ¿y cómo no va a estar fresca? Dice, si es de hoy. ¿Verdad? O sea que pan fresco. Pero yo lo he aprendido en la Biblia. En la Biblia está que todos los días había que cambiar el pan en la mesa. Había que poner pan nuevo
para que todos los días el sacerdote pudiera comer pan nuevo. Porque a los que antes conoció, y estoy machucando, porque solo pensando es que uno saborea a Dios. Él te conoció. Mire, vamos a ir a Juan 17 para unir este versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Acuérdense que pase lo que pase, hermano, todos ustedes y yo seremos semejantes al Hijo de Dios cuando Dios termine con nosotros el trabajo que empezó. Y gracias a Dios que ahora nosotros entendemos que si queremos lograrlo ahora es 80 años, pero si no nos negamos, nos va a tomar 1000 años. Pero eso es predestinado, o sea que eso es predestinado para que seamos conformes a la imagen del Hijo. En nosotros no hay ni una pérdida. Lo que sí puede haber es retraso. Nosotros estamos predestinados, como dicen en inglés, no matter what. No matter what. Si usted le dio su corazón a Cristo, usted no se pierde jamás, jamás. Que digan lo que quieran los que enseñan doctrinas que usted se puede perder. Hermano, eso es mentira. Ningún cristiano fue llamado para perderse. Y por eso es que no hay buena enseñanza en la iglesia. Yo no le estoy diciendo que usted va a ser un campeón viviendo como le dé la gana. No, yo no le estoy diciendo eso, porque muchos rápido piensan en eso. Dicen, entonces vamos a ser salvos de todas maneras. Entonces voy a vivir como sea, porque de todas maneras me van a mandar a arreglarme en el milenio. Hermano, dice que es lloro y crujir de dientes. No es algo que Dios dice, piénsalo livianamente. Dice que Esaú vendió su primogenitura y cuando la quiso recuperar, dice que aunque lloró, no la pudo lograr, lo cual significa que nosotros podemos perder el reino. Nosotros como cristianos podemos perder el reino, pero ninguno de nosotros se pierde eternamente. Ninguno de nosotros fue predestinado para ir al lago de fuego. Fue predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Y Él de una vez te dice, te dejes o no te dejes, yo te predestiné y yo lo voy a hacer, aunque tú no colabores conmigo. Así que esto vale la pena. Esto sí realmente es buenísimo. Sí, Jesús dijo, de los que me diste. ¿Y cómo pudo decir Jesús de los que me diste? Y le dice, tuyos eran. O sea que nosotros en la vida criada, en la vida del Espíritu, fuimos pastoreados por el Padre. Aquí venimos para ser salvos por el Hijo y ser transformados por el Espíritu Santo. Ese es todo. Ese es el propósito de Dios. Pero leamos Juan 17 poniendo atención, y con eso vamos a terminar porque hoy es viernes y predico corto. Y el cuerpo ya lo sabe, dice la hermana. Juan 17. Juan 17. Estas cosas habló Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Esa es la obra de Dios. Ahora ya sabes, pues, creer en Jesús. To believe in Jesus, you are doing the work of God. If you believe in Jesus, you are doing the work of God. Por eso es que dice que el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. Porque we only have to believe in Jesus. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, Padre. Ya ven que la gente se hace bolas porque dice, bueno, entonces, ¿no es Jesús el Padre? ¿Verdad? La gente se hace bolas. Pero Dios lo que quiere que entendamos es que Él es el Padre, que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu. Y Jesús, cuando le dice Padre, tenemos que entender que Jesús tiene Padre. Y también Jesús tiene Dios, porque Pablo lo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué quiere decir que Jesús tiene Padre? Quiere decir
que Él es Dios, porque el papá perro engendra hijos perritos. Todo el meollo del asunto es que cuando Cristo habla de que hay padre y que hay hijo, es que es Dios. Él es padre y Él es hijo, Él es Dios. Pero no nos metamos a problemas de que a quién le estaba hablando. Mire, la gente, en vez de agarrar el verdadero significado, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense pues, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué quiere decir eso? Porque para nosotros pareciera un juego de palabras. Pero si seguimos leyendo, el contexto nos aclara lo que es glorificar. Dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo les conté que un día íbamos en el carro y Jocelyn, ¿te acuerdas de ese versículo, verdad? Porque yo lo leí, ella estaba chiquita. Y yo dije, Padre, la hora ha llegado. Y ella se tira del asiento de atrás y dice, no, papito. Porque creyó que yo estaba con un ataque al corazón. Pero la realidad es que la hora ha llegado. Cristo se encontró en un momento. Dice, glorifica a tu Hijo. Más adelantito Él le va a decir, con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuera. Fíjense pues, si nosotros solo leemos la Biblia por leerla y no nos hacemos preguntas y no nos ejercitamos, nosotros no crecemos en el conocimiento de Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sigamos leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ya vamos a ir entendiendo. Él se va a morir. La hora ha llegado, Él está diciendo, yo me voy a morir, pero voy a resucitar. Usted tiene que ir entendiendo lo que Él está hablando. La hora ha llegado, el Señor Jesús se iba a morir en la cruz. Pero ahora está tirándonos algo y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que antes de que Cristo muera en la cruz y resucite, ninguno tiene vida eterna. Él tiene que ser glorificado para que la gente tenga vida eterna, porque lo único que hace que la gente tenga vida eterna es que Él entre en ellos. Y por eso Él tiene que resucitar y entrar en las personas para que la carne tenga vida eterna. Eso se llama glorificar. O sea que el Señor Jesucristo en resurrección, Él es glorificado y entra en nosotros, nos glorifica a nosotros. Entonces noten pues, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, versículo 3, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el apóstol. Jesucristo es el apóstol, es el enviado. Entonces dice, y esta es la vida eterna. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros vida eterna? Creyendo, porque ese es hacer la obra de Dios. A nosotros nos están contando cosas de Dios y nosotros las creemos. Estamos recibiendo esa vida eterna.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre Celestial aquí en la tierra? ¿Cómo lo glorificó? Viviendo la vida de Él. O sea que Él vino aquí a la tierra y vivió la vida de Dios. Y eso fue glorificar al Padre. Expresando lo que era el Padre. Yo te he glorificado en la tierra, yo expresé lo que tú eres. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, yo vine a vivir aquí a la tierra tu vida, mi papaíto lindo. Y gracias porque me ayudaste y yo la viví y por eso ahora me voy a morir. Versículo 5. Ahora pues, Padre, aleluya. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Fíjense ese versículo, pues. Ese versículo, hermano, es Efesios 2:10. Ese versículo es Efesios 2:10. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabe cómo era Cristo antes de que el mundo fuera? Era Él y nosotros. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él está hablando de que la iglesia con Él era gloriosa. Y Él está pidiendo eso, por eso está hablando este trabalenguas, glorifícate, yo te he glorificado y ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo era Cristo antes que el mundo fuera? Él era glorioso, gloriosísimo. Era Él con su iglesia. Así nos creó Dios. Era un hombre corporativo creado por Dios. Allí estabas tú. Por eso Él está hablando de todo esto, que aquí abajo nos da vida eterna en la carne, aquí nos dice tantas cosas y le pide que lo glorifique con la misma gloria que Él tenía antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí está otra vez, tuyos eran. O sea que tú antes de ser Cristo eras del Padre. Amén. A los que antes conoció, por eso te predestinó, por eso te mandó a la tierra para que creas en Jesús, porque Jesús es el enviado de Dios. Entonces, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo tu predestinación? ¿Estás viendo que antes te conoció? Éramos de Él. Nosotros estábamos ahí con el Padre. El Padre se gozaba de tener a Cristo con su iglesia, si era su hijo con su esposa. Ahí estábamos. Cristo con su esposa. Y más adelante vas a aprender que es la Nueva Jerusalén. O sea que nosotros, la razón por la cual nos ponen un Génesis y un Apocalipsis es para que nosotros entendamos que Génesis nos muestra en sombra lo que éramos antes y en Apocalipsis nos vuelve a repetir, pero ya listos para regresar. Pero la realidad es que al leer Apocalipsis, especialmente capítulo 21 y 22, somos nosotros cuando estábamos con Cristo gloriosos. Es la Nueva Jerusalén. O sea que nosotros solo regresamos, como puso el hermano Israel Reyes en su página de Facebook, puso de Canaán salimos para regresar a Canaán. El pueblo de Dios sale de Canaán a buscar a Egipto comida, lo mandan a un viaje y lo regresan a Canaán. Y ese es todo nuestro viaje. Entonces he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se dan cuenta que aquí nos cautivó? ¿Por qué? Porque nos predestinó. ¿Y cómo nos enamoró? Con la palabra. ¿Cómo te enamoras tú de Dios? Con la palabra. Sí.
¿Estás enamorado? I'm falling in love. I am falling in love with Christ. Versículo 7. Ahora, fíjese pues, ahora han conocido. O sea que esos apóstoles estaban bien instruidos por Dios. Mira, Dani, ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Ahí le está diciendo él le está diciendo, Cristo, yo y mi esposa proceden de ti, y ahora ellos ya lo entendieron. Fíjese que los apóstoles sí entendieron lo que nos ha costado a nosotros entender, pero ellos lo entendían si él hablaba con ellos. Él hablaba con ellos muchas cosas que nosotros ignoramos, como por ejemplo, ellos estaban instruidos de que según el comportamiento que nosotros tuvimos en la vida del Espíritu, son las consecuencias de las cosas que nos pasan aquí. Ellos entendían eso. ¿Se recuerdan ustedes que cuando pasaron frente al ciego le dijeron, Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense qué tremendo, porque yo les hablo a ustedes de la preexistencia, pero yo creo que muchos de ustedes patinan. Yo les hablo de la preexistencia. El ejemplo que nos pone Dios de preexistencia es Cristo y la iglesia, pero eso no quiere decir que está limitado a eso, sino que ese es el ejemplo que Él pone de ti y de mí, que tú y Él están allí en la vida del Espíritu. Pero si te dice que te crió varón y hembra, ahora fíjese, ¿cómo nos crió Dios a nosotros en el Espíritu? No estoy hablando de hechos ni de formados. En el Espíritu Él te hizo varón y hembra. Pero ¿cómo viene Adán y Eva aquí al mundo? Ya me entendiste, vas agarrando la onda, varón y hembra. ¿Pero qué traían ellos dentro de ellos? Adán traía a su mujer adentro de él. Pero ¿qué más traían? A todos sus hijos. A todos sus hijos. Los mexicanos se mandan porque 24 hijos, hermano. No, muchos de nosotros 2, 3, hay quienes 1. Y fíjese pues lo que le estoy hablando. Porque si usted fue predestinado por Dios y usted fue creado en la vida del Espíritu, y en la vida del Espíritu varón y hembra lo creó, quiere decir que lo creó varón y hembra y con todos sus hijos. Y por eso es que Galo se pone tan triste, porque dice, yo ni mujer tengo, hermano, mucho menos hijos. Le digo, dale gracias a Dios porque no tienes que mantener hijos. Después te va a mostrar Dios, espérate, Él te va a mostrar. Sí, como Pablo. Pero yo no sé si ustedes alcanzan a ver lo que les estoy diciendo. Si Dios los creó a ustedes, varón y hembra, y el varón trae a la hembra dentro de ella, y a ella es la mamá de todos los vivientes. Y por eso es que todos los cristianos preguntan y dicen, hermano, ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva antes de caer? ¿Será que usted tuvo sus hijos antes de caer o los tuvo después de caer? Échele matemáticas, dijo aquel. Échele cerebro. Porque si usted fue creado varón y hembra y ahí traía a sus hijos, ahora la pregunta es, ¿tuvimos nuestros hijos antes de caer? Porque la sombra dice todo lo que le pasó a usted en la vida. ¿Sí? Y tiene que regresar usted. Y tiene que regresar. Y por eso es que por ahí algunos dicen que cuando regrese le toca seguir haciendo hijos. No, algunos dicen, casarme yo con mi misma mujer, usted está loco. Pero hay parejas que dicen, si volvieran a ser, me caso otra vez con mi mujer. Eso es como que van en un mejor camino. ¿Sí? Pero échenle, pues, están echando matemáticas. Dice ese hermano Carrillo, dice, nos mete a unos rollos que Dios mío. Alabado sea Dios, hermano.
Es que eso es maravilloso, pero se dan cuenta cuando uno estudia la palabra. Si uno no estudia la palabra, bueno, ignora totalmente misterios, secretos. Pero yo me atrevo a decir, hermano, en mi preexistencia, ahí nos pasó algo. La pregunta es que Dios nos vaya revelando más y más y más, ¿verdad? Pero ustedes han oído alguna vez la pregunta esa, ¿tendría hijos Eva y Adán antes de caer? Porque el asunto es este, que la Biblia dice claramente, Abel, hijo de Dios, Caín, hijo del diablo. Y eso se determina varón y hembra. Por eso los discípulos, yo le estoy diciendo que los discípulos sabían qué les dijo Jesús que pasaba y por qué había consecuencias en las personas. Porque hoy muchos tienen homosexuales de hijos y lesbianas. Échele tinta y échele mano, hermano. Aquí no pasa nada que no haya pasado en la vida del Espíritu. Algunos son Caínes. Ay, hermano Carrillo, pero ya estoy arrepentido, pues sigue orando. Sigue orando para que Dios te despeje la mente y te ayude. Porque aun que te declararan todos los misterios y si no cambias de vida, puede ser que no tengas negocio en esto. O eres un candidato del lloro y el crujir de dientes. Una de dos. Pero yo te estoy hablando cosas que Cristo hablaba. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. De ahí venimos de contigo. Todo lo que tú me diste viene de allí. Y está hablando de sus discípulos, de los que me diste. Y ahorita más adelante, ahorita va a decir de los que me diste, ni uno solo se perdió. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos haya confesados. Pero hay misterios, pues. Hay misterios bien escondidos que nosotros a veces no ejercitamos la mente porque no hay quien nos desafíe. Pero yo en eso sí me siento contento que a muchos de ustedes los he desafiado para que ejerciten su espíritu. ¿Dicen amén los santos? Sí. Otro poquito leamos pues y así terminamos. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos tuvieron fe, porque ellos están haciendo tu obra, Padre. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y fíjese que cómo está hablando él, porque él está hablando como quien dice, se lo digo al Padre para que lo entiendan los hijos. Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Dice, mire, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Porque fíjese que nosotros fuimos enviados. Fuimos enviados, estábamos con él porque él nos conoció y enviados aquí dice, tengo que mandar a mi hijo para que los rescate. Vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero como el plan era que ellos los rechazaran, se fue a los gentiles y empezó a llamar a los gentiles ovejitas, porque dice que las llama por su nombre. Guadalupe Montalvo, José Carrillo, Alejandro León, no tigre, Alejandro León, pues si no se viene el tigre, hermano. Y tiene que venirse Alejandro León. Pero le habló a su corazón, le brilló en su corazón. Sí. Al principio él era novio de Selene, pero después nos dimos cuenta que él era un hijo de Dios, porque viniera o no Selene, que es algo común en ella, él, él venía solito a oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios
tenía que mandar a Jesús a buscarnos como el pastor que busca las ovejas perdidas, y a todos nos habló. A mi hermana Loli un día le habló: Loli, Loli, soy tu Salvador. Jainer, soy tu Salvador. Sí. Gloria, soy tu Salvador. Porque muchos no entienden que pasaba y le decía: Mateo, sígueme. Andrés, sígueme. Si eso pasó con nosotros, solo que nosotros no estábamos ahí en la playa con los pescados y ni estábamos en el banco de tributos cobrando impuestos, pero estábamos en el trabajo, en la casa, manejando, y se nos apareció el Señor. Pero somos tan dejados que se nos olvidó la fecha en que Él se nos apareció. Pero hay hermanos que no se les olvida. Dice: a mí me salvó el Señor el 9 de septiembre de tal y tal y tal año. ¡Wow! Pero muchos de nosotros: ¿quién me habla? ¿Quién me llama? Yo te estoy llamando. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 20, por ahí. Y han conocido verdaderamente que salí de ti junto con ellos, y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo no íbamos a creer si es nuestro marido? Imagínense, nos fue a buscar nuestro marido. Eso es tremendo, hermano. Eso está ahí en la Biblia, está en el libro de Oseas. Dice que nosotros éramos una prostituta y que Él nos fue a buscar. Imagínense, nos fue a buscar y dijo con tanto amor: véngase mi prostitutita. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, los que tú no me diste. Yo no estoy orando. ¿Se dan cuenta que no todos pueden venir aquí? Fíjese, los que estamos aquí es porque Él nos llamó, porque Él nos habló. Pero la gente no puede venir aquí sino porque Él no está rogando por el mundo, sino por los que me diste. Hermano, cuando uno no ha entregado su corazón a Cristo, le pueden leer la Biblia y leerla y no entiende. Pero cuando ya el Señor empieza a abrirle sus ojos, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, predestinados y escogidos. Este es mío, antes de venir aquí. Este es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Sáquese. Usted no es. Usted va a ir, pero perdido. Y nos pone ejemplo de Judas. Dice: de los que me diste, ni uno se perdió, solo el que venía para estar perdido. Entonces asústese, porque hay millones de personas que no son escogidas. Hay millones de personas que no las toma en cuenta Dios. Por eso ellos están sordos, ciegos, tontos, tercos, de todo. Ellos jamás vendrán aquí. Lo que van a hacer es burlarse de usted. Esos están locos. Esos que se meten allí. Mire, a veces hay personas que los ven entrar a ustedes, hermano, y dice: yo no sé, dice, pero un loquerío que entra allí. Y cuando preguntan: ¿y quién es el pastor? Ese pelón que está allí. Y dicen: ¿y qué les dará a usted que siempre vienen? ¿Qué les dará? Palabras de vida. Eso es lo que da el hermano Carrillo, palabras de vida. Para que Dios te bendiga y te guarde y te... Esto está buenísimo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice que eran y ahora dice son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea que nos hace vivir su vida. Así como hablamos de que Él glorificó al Padre porque Él vivió la expresión del Padre, ahora dice: ellos te van a expresar a ti, Padre amado,
ellos te van a expresar a ti, porque yo ya entré en ellos, ya les di mi espíritu y es mi espíritu el que los va a hacer. Por eso me gusta cuando alguien dice, hermano, es que yo no puedo. Si es que no te mandan a que lo hagas tú, deja entrar al Espíritu Santo a tu vida y todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Claro que tú solo no puedes, tú no puedes. Así es el negocio este. De una vez dice, no puedes. Pero si dejas que Cristo se desarrolle en ti y crezca en ti, vas a empezar a ser loquito igual que todos los demás. Y cuando uno viene que no está loco, no canta, no levanta las manos, está como palo. Pero cuando Dios lo toca, hermano, hasta llora uno ahí en esa banca. Hasta llora, le ponen un canto y empieza a sentir que Dios lo está tocando adentro, que está haciendo algo en su ser, lo está tocando. Padre, gracias en esta noche porque hemos predicado tu palabra. Gracias que nos bendijiste bastante en Washington y estuvimos repasando la preexistencia. Por eso en esta noche yo vine a compartirles un poquito de lo que compartí en Washington, Señor. Te pido que tú bendigas a todos mis hermanos. Gracias por ellos, Padre, porque ellos son mis hermanos, porque tú les has dado tu Espíritu Santo y ellos lo tienen dentro de ellos y eso nos hace hermanos y ser miembros los unos de los otros y ser tu cuerpo y ser tu esposa. Muchas gracias que hoy nos abriste más los ojos para que alcancemos a ver más misterios. Señor, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y el pueblo de Dios dice... Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y hasta la